Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy, el viernes académico de la Unidad de Gastroenterología de la Universidad Nacional de Colombia, tiene el gran gusto de presentar a ustedes a un conferencista e invitado muy especial. Hoy nos acompaña el profesor Arnoldo Riquelme. Él es profesor de medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile, líder mundial, el coordinador internacional de Latinoamérica para estudio de Helicobacter pylori y cáncer, director del Centro para la Prevención y el Control del Cáncer, SECAM de Chile. Es un gran amigo nuestro, un gran profesor a quien le debemos mucho, y creo que América Latina en el concepto de cáncer gástrico helicobacter va muy bien encaminada con la coordinación, el entusiasmo de Nolo Riquelme. Hoy va a hablar, doctor Riquelme, sobre gastritis autoinmune. ¿Qué hay de nuevo? ¿Cómo se enfoca en el 2024? Nolo, querido, muchas gracias por acompañarnos. Es un placer tenerte con nosotros y bienvenido a esta presentación, Nolo. En esta mañana es muy temprano. Gracias por la invitación y por tus palabras, William, por la presentación que me acabas de hacer. Y ahora les voy a hablar sobre gastritis autoinmune. Mi nombre es Arnoldo Riquelme, soy gastroenterólogo, miembro de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile y parte del Centro para la Prevención y Control del Cáncer, SECAN. Ahora les voy a hablar sobre gastritis autoinmune, es una enfermedad que hemos ido de alguna manera conociendo y descubriendo en la última década con mayor profundidad. Principalmente la hemos ido conociendo y sospechando gracias a la incorporación de las biopsias gástricas por protocolo Sidney. En la medida que vamos haciendo estas biopsias sistemáticas, se va detectando pacientes que tienen más atrofia corporal que antral. Ya les voy diciendo algunas características tanto endoscópicas como histológicas que nos han permitido pasar de casi nada de diagnóstico a hasta un 8% de diagnóstico en los mayores de 40 años, dependiendo de ciertas características eh, particulares de cada paciente. Es una enfermedad gástrica crónica inflamatoria. La gastritis crónica atrófica es de predominio corporal, como les mencionaba antes, o tipo A. La gastropatía, que es atrófica y posteriormente metaplásica, relacionada con el Helicobacter pylori, es una atrofia que es de predominio antral, que desde el antro puede empezar a avanzar y comprometer el ángulo o el cuerpo gástrico, generando y confiriendo mayor riesgo de cáncer, pero es siempre desde antro hasta cuerpo, hacia cuerpo, y esta enfermedad afecta principalmente el cuerpo gástrico. Predomina en sexo femenino 3:1. La prevalencia no está clara, pero como les decía antes, depende del espectro de pacientes que uno esté viendo, dependiendo de la edad, dependiendo del sexo, puede llegar hasta 7-8%. Hay ciertas características histológicas que son particulares, las vamos a ver más adelante, y existen marcadores serológicos que nos permiten también diagnosticarlo con bastante eficiencia. Están los anticuerpos anticélulas parietales y el anticuerpo antifactor intrínseco. El anticélulas parietales es bastante más sensible, con una especificidad moderada. En cambio, el antifactor intrínseco se ve muy poco en la población general, pero cuando está presente es un marcador muy certero y muy específico de enfermedad. Se presume un subdiagnóstico a nivel mundial porque, como les decía antes, cuando solamente hacíamos endoscopías con equipos de peor calidad que el que tenemos actualmente, con menor entrenamiento y menores índices de sospecha, la verdad es que solamente diagnosticábamos gastritis autoinmune en fase de anemia perniciosa, porque llegaba un paciente con una anemia megaloblástica y recién ahí veíamos que estaba el estómago atrófico, ausencia de pliegue, no pocas veces con tumores neuroendocrinos, que es una de las complicaciones de esta enfermedad. Fisiopatológicamente se genera una pérdida de la inmunotolerancia y esto genera un infiltrado linfocitario con cambios difusos e inflamatorios. Después de eso se genera destrucción celular, principalmente destruyendo células parietales y fibrosis posterior. La gastritis autoinmune puede generar después del proceso atrófico y fibrótico metaplasia corporal, que sería metaplasia intestinal, indistintiva de las metaplasias intestinales completas que vemos por el Helicobacter pylori, y genera una reducción progresiva hasta la desaparición de las células parietales. Cuando las células parietales ya están prácticamente ausentes, hay ausencia de la capacidad secretora de factor intrínseco, por lo tanto, esos pacientes, si no se inyectan vía parenteral vitamina B12, van a generar anemia
megaloblástica, neuropatías periféricas, y si uno llega al extremo, hasta mielitis transversa. Y esto se puede ver profundizado también en términos de la disminución de la o ausencia de la secreción ácida. La enfermedad tiroides es muy frecuente que coexista. Está el síndrome tirogástrico con reducción progresiva de la función tiroidea, y los anticuerpos específicos tanto de tiroides como de estómago van a ser parte del índice de sospecha cuando uno está haciendo los exámenes de manera no invasiva. Aún así, yo les diría que la mayor parte de las veces cuando hacemos estos estudios serológicos lo hacemos para poder confirmar o descartar una presunción que ya estamos diagnosticando a través de la endoscopía y la biopsia. Así que no es raro que, que los exámenes de sangre sean posteriores a una biopsia sugerente de gastritis autoinmune. Cuando se genera la pérdida de la mucosa oxíntica y baja o disminución de las células parietales, se genera un estado hipoclorídrico. Por lo tanto, la primera manifestación que vamos a ver en estos pacientes no es la anemia macrocítica o megaloblástica. Lo que vamos a ver primero es una anemia microcítica. Por lo tanto, es mucho más frecuente encontrar como manifestación inicial una anemia microcítica, y los pacientes pueden incluso llegar a endoscopía con sospecha de enfermedad celíaca, que se biopsia el duodeno y que si uno no está atento, no biopsia em, el estómago, porque estamos mucho mejor formados por el índice de sospecha, ¿no es cierto?, de enfermedad celíaca que de gastritis autoinmune, aunque las gastritis autoinmunes a veces son, dependiendo de la población, más frecuentes que la enfermedad celíaca. Se genera esta hipocloridria, una ausencia de feedback negativo, y eso genera, primero que nada, una hiperplasia de las células G, aumentando la gastrina. Va a generarse una hiperplasia de las células parietales viables. Acuérdense que algunas de ellas se destruyen, ¿no es cierto? Por eso es que hay una disminución de las células parietales, pero las que quedan viables se hiperplasian. Y se genera una estimulación también directa de las células enterocromafines. Y esto da patrones histológicos bastante característicos, sobre todo si los patólogos están bien formados y tienen alto índice de sospecha de esta enfermedad. Lo que vamos a ver es primero que nada, la autohipersensibilidad mediada por estas células que son tipo 4, células T citotóxicas. Generan autoanticuerpos que van a generar ciertos daños. Los más conocidos son los anticuerpos antifactor intrínseco y anticélulas parietales. Esto va a generar el daño histológico que ya les había descrito, generando esta gastritis crónica atrófica. Y quizás el primer mensaje que les quiero dejar es que lo primero que se genera es una atrofia muy intensa, y claro, efectivamente puede haber algún grado de metaplasia, pero es lejos mucho más intensa la atrofia. Así que una de las cosas que uno ve cuando sospecha una gastritis autoinmune, primero que nada, es que tenga un daño corporal en ausencia de daño antral. Lo segundo es que tenga estos aspectos más característicos con disminución de células parietales, aumento de células enterocromafines. Y el otro punto que es no menos importante es que como el fenómeno es principalmente atrófico, lo que se produce es una desproporción entre una intensa atrofia y poca metaplasia. Estos estómagos suelen ser mucho más atróficos que metaplásicos, por lo tanto, si sus patólogos informan Olga y Olguín, van a tener un score de Olga mucho más alto que el score de Olguín. Y después ya vienen las manifestaciones específicas asociadas a los déficits de fierro por la clorhidria, y eso anemia ferropénica, microcítica, o ya en estadios más avanzados la falta de absorción de la vitamina B12 con un ilion normal, pero como no hay factor intrínseco, la vitamina B12 no es capaz de unirse al factor intrínseco para ser absorbida posteriormente río abajo en el ilion. Y esto va a generar macrocitosis y después anemias megaloblásticas si es que el paciente no se diagnostica a tiempo. Histológicamente se genera un daño, y como ustedes pueden ver en esta diapositiva, con un infiltrado linfocitario importante, con fenómenos atróficos, pero ustedes ven que aquí no se ve ninguna célula caliciforme, o sea, aquí no hay metaplasia intestinal. Y eso es lo típico que vemos: infiltrado linfocitario, atrofia y escasa o nula metaplasia intestinal gástrica. Acá tienen otra lámina. La asociación con el Helicobacter pylori ha sido bien estudiada. Em, no es que los pacientes con gastritis autoinmune no tengan Helicobacter pylori, sino que para la misma población, para la prevalencia establecida para la misma población, tienen un 15-20% menos de infección por Helicobacter pylori que la población par, ¿no es cierto? Y esto, cuando uno hace estudio de casos y controles, puede determinar de que
la infección es menos frecuente en estos pacientes, pero no nula. Y lo otro que es relevante es que cuando existe el Helicobacter pylori, em, cuando uno erradica el Helicobacter pylori, la verdad es que el riesgo de desarrollo de cáncer gástrico, de adenocarcinoma gástrico, es muy bajo, porque en realidad lo que tienen es más daño atrófico que metaplásico. Por lo tanto, si uno quita el Helicobacter pylori, lo que pasa es que deja un estómago atrófico por su enfermedad de gastritis crónica atrófica de origen autoinmune, pero sin el gatillo, sin el trigger que va a generar la cascada premaligna de Velayo Correa, ¿no es cierto?, aumentando la metaplasia para pasar después a displasia y cáncer. Así que eso es algo que tienen que tener como en consideración, que el Helicobacter pylori, si está presente, tienen que erradicarlo, y que si el paciente tiene una gastritis autoinmune y está con un estatus de HP negativo, lo más probable es que requiera endoscopías de seguimiento por su fenómeno atrófico, ¿no es cierto? Pero tiene más chance de desarrollar tumores neuroendocrinos que desarrollar un adenocarcinoma gástrico. Acá vean ustedes este estudio que se llama Arioso, que es un estudio de un grupo multicéntrico italiano. Ven cómo la gastritis autoinmune tiene distintos comportamientos dependiendo de su patrón serológico. Y entonces cuando ustedes tienen células parietales, ¿no es cierto?, el anticuerpo positivo o versus el anticuerpo negativo, van a tener distintos perfiles. Y quizá el que tienen que como recordar más de manera más importante es que cuando el perfil de anticuerpo es negativo y tiene un HP positivo, lo que tienen que hacer es erradicar el Helicobacter pylori. El perfil de anticuerpos positivos con HP se ve en pacientes más jóvenes, con granina A y con fenómenos autoinmunes que están relacionados principalmente con alteraciones de gastritis autoinmune en otros familiares, con diabetes mellitus tipo 1 o con anemia perniciosa. Por otro lado, este estudio de Massimo Ruch muestra que cuando uno excluye rigurosamente la infección por Helicobacter pylori en un seguimiento a largo plazo, la gastritis autoinmune no tiene un exceso de riesgo de cáncer gástrico. Y esto es importante, ¿no es cierto? Porque baja un poco la sensación de riesgo que tiene uno respecto al seguimiento de estos pacientes. Lo que sí existe es un riesgo importante de desarrollo de neoplasias neuroendocrinas o tumores neuroendocrinos, que son de una variante que es de bastante buen pronóstico en general. Por lo tanto, estos pacientes, cuando están diagnosticados precozmente, requieren endoscopías de seguimiento, resecciones de los tumores neuroendocrinos y suplementación con vitamina B12, y con eso los pacientes andan en general muy bien. Nosotros usamos las clasificaciones para atrofia de Kimura Takemoto. La clasificación de Kimura Takemoto fue hecha el año 75, más bien para ver el daño relacionado con el Helicobacter pylori, es decir, cuando hay compromisos antrales que van ascendiendo hacia la incisura angular y después hacia el cuerpo gástrico. No es exactamente el diseño, ¿no es cierto?, de evaluación que se debería utilizar en un paciente que tiene un daño que es principalmente corporal y no antral, pero igual como los pacientes se someten a endoscopía, nosotros establecemos el estatus de atrofia a través de Kimura Takemoto. Y estos pacientes son todos O, son todos patrón cerrado, es decir, tienen una atrofia que llega hasta la unión esofagogástrica, y dependiendo de la intensidad de la enfermedad, pueden ser o uno, en que uno, cuando uno hace la visión del ángulo y se va supraangularmente a recorrer curvatura menor hasta llegar a la unión esofagogástrica en retrovisión, se da cuenta de que tiene en los O1 como una especie de cono, ¿no es cierto?, que afecta la curvatura menor y después deja indemne la curvatura mayor. El O2, que tiene un componente más importante, y el O3 es el que circunferencialmente genera un daño en 360 grados. Estos estómagos muy atróficos se caracterizan por ausencia de pliegues o disminución de los pliegues gástricos y un compromiso fúndico muy intenso. Acá tienen esta tabla, ¿no es cierto?, del Olga, del estudio italiano. Recuerden que Italia es un país de bajo riesgo de cáncer gástrico. Tienen 7 por cada 100.000 habitantes de cáncer gástrico, que es cercano a la mitad, ¿no es cierto? Un poco y de, más o menos, que lo que tenemos en Chile o en Colombia de incidencia de cáncer de estómago. Así que nosotros tenemos mucha más atrofia, mucho más metaplasia que la que tienen ellos. Pero aún diciendo eso, si ustedes se fijan solamente en esta tabla, en los estadios 3 y 4, prácticamente no hay casos
Hay solo un estadio 3 y ningún estadio 4 en este contexto de seguimiento. Entonces, cuando uno dice que tienes Helicobacter pylori negativo y con el estatus de HP negativo se asegura que las gastritis autoinmunes no desarrollan cáncer de estómago, es un poco complejo porque ellos no tienen suficientes casos de gastritis autoinmune con Olga 3-4 como para saber que están viendo un espectro o un subgrupo de pacientes de mayor riesgo que la población general. Y por otro lado, estos son Olga. Piensen ustedes cuando vemos Holguín, es peor aún esta relación, porque acuérdense que yo les decía que una de las formas de sospechar una gastritis autoinmune es que tengas un Olga mayor que el Holguín. Por lo tanto, si tienes un Olga 2, probablemente estos pacientes son Holguín 1 o 0. Por lo tanto, el riesgo de desarrollar cáncer gástrico con o sin Helicobacter pylori ya era muy bajo. Así que existe un sesgo de esta cohorte italiana de gastritis autoinmune porque no tienen muchos pacientes en seguimiento con Olga 3-4. Las manifestaciones clínicas de la gastritis autoinmune, la mayor parte de las veces es silente. Y más ahora que estamos haciendo muchas endoscopías de tamizaje de cáncer gástrico en que los pacientes llegan a lo más por una dispepsia o por estudio de anemia ferropiria eh, y algunos pocos con enfermedad más avanzada con anemia perniciosa, pero son los menos. La verdad es que la anemia perniciosa, la prevalencia es 0,1% en la población general, uno de cada 1000, 10 veces menos frecuente que la enfermedad celíaca. Entonces, ustedes comprenderán de que en el espectro fenotípico la anemia perniciosa es un subgrupo muy pequeño de pacientes dentro de este riesgo general de tener gastritis autoinmune. Los síntomas van desde fatiga hasta manifestaciones neurológicas por sus neuropatías, por déficit de vitamina B12, síndrome tirogástrico, tienen mucho más enfermedad tiroidea y anemia ferropénica refractaria a tratamiento oral en pacientes con tiroiditis de Hashimoto. Eso es como el espectro de sospecha. Pero vean en esta serie cómo 160 pacientes fueron estudiados con gastritis autoinmune y 83, la mitad de ellos tenían anemia ferropénica. O sea, si ustedes se dan cuenta, es mucho más frecuente, como les decía anteriormente, tener anemia ferropénica que tener anemia macrocítica, que solo tenían 29 de los 160. Así que es muy importante tener eso en consideración. El otro fenómeno importante es que el 20% de los pacientes tenía enfermedad tiroidea. Nosotros también vemos alta frecuencia. Diabetes mellitus también es algo importante a tener en consideración. El diagnóstico se puede hacer de manera no invasiva a través de anticuerpos de células parietales. La sensibilidad es muy alta, es 80%, y los anticuerpos de factores intrínsecos tienen una sensibilidad menor. eh, de hecho, es muy infrecuente encontrar anticuerpos antifactor intrínseco en la población general, como 1%, 2% en un estudio que acabamos de hacer de tamizaje serológico con biomarcadores no invasivos en población general para poder establecer factores de riesgo y derivación a endoscopía. Pero lo que sí es importante es que la especificidad es mucho mayor. O sea, la población general no tiene en general anticuerpo antifactor intrínseco, pero cuando los tiene, habitualmente ese es un enfermo, es un paciente con gastritis autoinmune. En cambio, las células parietales está presente más o menos un 30% de la población general, pero la mayor parte de esos pacientes, cuando uno va a hacer endoscopía, la biopsia es un holgacero. Así que no tiene traducción clínica tan importante el anticuerpo de células parietales como sí el anticuerpo antifactor intrínseco. Y la gastrina 17 también es un marcador útil. Existe un panel gástrico de BioHit que lo incluye y efectivamente la hipergastrinemia es uno de los factores relevantes en esta enfermedad. Y de hecho, a mayor hipergastrinemia, mayor riesgo de hacer tumores neuroendocrinos. El otro marcador serológico que se usa es clásico, en población asiática surgió y después se ha extendido a otros lugares, es el uso del pepsinógeno 1 y pepsinógeno 2 cuando es menor de 3, marca atrofia, o sea, no solamente es importante para ver el valor por sí solo, por separado, también el ratio entre los dos pepsinógenos y es de bastante utilidad cuando uno lo utiliza de manera sistemática. La endoscopía es de baja sensibilidad y baja especificidad, pero yo les diría que eso ha ido cambiando. Nuestra correlación que tenemos entre el aspecto endoscópico y las biopsias está cercana al 80%, esto después de 10 años de trabajo continuo, ¿no es cierto?, en mejorar nuestra capacidad diagnóstica endoscópica y también el feedback que nos proveen los patólogos, porque en un principio biopsiamos
casi todos los pacientes, y entonces empezamos a aprender durante el proceso de tomar las endoscopías y tomar las biopsias, cuál era el correlato entre las clasificaciones no invasivas de atrofia, que es Kimura Takemoto, y el EGIM, que lo aplicamos hace unos 2 o 3 años ya a esta altura, con bastante éxito, que es para ver y establecer el porcentaje de mucosa comprometida con metaplasia intestinal. Existe obviamente variabilidad interobservador, no solamente a nivel endoscópico, también a nivel de patólogos. Los patólogos también tienen un capa diferente, ¿no es cierto? Puede ser 0,4 para su capacidad interobservador en términos de la correlación que ven en relación a la atrofia, y es un poco mejor de 0,6, 0,7 para la metaplasia intestinal. Es mucho más evidente la concordancia en establecer la metaplasia intestinal que en establecer la atrofia. Y nosotros hemos encontrado gran utilidad en el uso de la magnificación, del NDI o de otra cromoendoscopía que ustedes utilicen. Nosotros ahora estamos usando BLI en los equipos Fujinon, en un operativo de salud importante que estamos haciendo en el sur de Chile, en un lugar de alta prevalencia de cáncer gástrico. Y la verdad es que es cosa de entrenarse. Existen muchos sistemas de cromoendoscopía. Lo importante es entrenarse bien en el que uno tiene disponible. Y lo otro que es interesante es que cuando uno ve ausencia de atrofia y vénulas colectoras regulares, que es el RAC positivo, em, Regular Arrangement of Collector Venules, eso que se llama RAC, tiene una correlación prácticamente perfecta de 96% con indemnidad de la mucosa, ausencia de atrofia, por lo tanto, holgacero. Y entonces uno no solamente estamos aprendiendo a quiénes biopsiar, también estamos aprendiendo a quiénes dejar de biopsiar porque tenemos tan buena correlación con la ausencia de daño que uno puede ahorrar esas biopsias y no sobrecargar los sistemas de anatomía patológica de nuestros hospitales, ya sean sistemas públicos o privados. No, no es bueno tomar más biopsias de las que realmente necesitamos. Súper importante que ustedes sigan el protocolo Sydney para poder tomar biopsias sistemáticas y así hacerse una muy buena idea de cuáles son las prevalencias de las atrofias, las metaplasias y también de los pacientes que tengan patrón de gastritis autoinmune. Inicialmente, nosotros partimos tomando estas biopsias protocolizadas el 2015 en agosto. Ya el 2016 teníamos un buen N como para poder comunicar nuestra primera experiencia y encontramos que cuando tomamos biopsias sistemáticas, la comparación de la gente que no tomaba biopsias sistemáticas versus los que tomábamos biopsias sistemáticas, ya teníamos una diferencia importante en términos de diagnóstico de gastritis autoinmune. Teníamos 3,2% en mayores de 40 años, gastritis autoinmune, cuando hacíamos diagnósticos a través de las biopsias sistemáticas, y los que no hacían biopsias sistemáticas, cero. O sea, no es como no habían casos. Entonces pasas de uno cada 30 a no encontrarlos. Eso ya es una gran diferencia. Lo otro que es importante es que nosotros cuando partimos el protocolo partimos tomando 6 biopsias, dos de cuerpo, dos de ángulo, dos de antro. Básicamente porque teníamos 6 casilleros, entonces dijimos, bueno, si queda uno vacío, coloquémosle otro. Y la verdad es que durante ese año de prueba nos dimos cuenta de que no había prácticamente ningún cambio. 1 a 3% de los pacientes cambiaban de estatus de Olga, así que al no ser una diferencia significativa, volvimos al patrón de 5 biopsias, que es como el estándar para poder alinearnos con la literatura internacional. Y empezamos a hacer muchas endoscopías y empezamos a encontrar pacientes como este con ausencia de, tiene un patrón O3, o sea, una atrofia totalmente completa circunferencial, ausencia de pliegue gástrico, y ustedes pueden ver cómo se ve un tumor que es un tumor neuroendocrino con neovasculatura y aspecto característico de un tumor que requiere resección. Este paciente después se hizo una resección endoscópica. Y ustedes ven cómo si hacemos nos distanciamos del fondo gástrico, se ve la misma lesión, pero se empiezan a ver otras lesiones, ¿no es cierto?, que parecen ser otros tumores neuroendocrinos menores. De aquí veo un par, ¿no es cierto? Pero cuando le hacemos cromoendoscopía, vean que eran muchos más. Así que es muy importante que cada vez que ustedes vean estos tumores neuroendocrinos, no importa el tamaño, en el momento de la identificación se planifique una resección. ¿Ya? Y nosotros lo que hacemos es resecarlos endoscópicamente, em, y entonces pasa a ser esta endoscopía curativa.
Otras alteraciones que se ven en la asociación con síndromes poliglandulares, es muy importante tener en consideración la coexistencia con síndrome de Addison, con hipoparatiroidismo, otros casos tienen insuficiencias suprarrenales, la enfermedad tiroides es muy, muy común, así que uno tiene que empezar a sospecharlo y lo otro que vemos es lesiones cutáneas que son importantes, vitiligo, enfermedad de Addison, miastenia gravis, líquen planoral. Es súper importante estar como atento a la piel porque muchas veces el paciente llega a la consulta con cierta sintomatología, uno les pregunta y es mujer y toma algo, Eutirox, entonces uno dice ya, es mujer, tiene más de 40 años, tiene un hipotiroidismo y ve que tiene vitiligo en las manos y entonces uno empieza a aumentar los índices de sospecha, ¿no es cierto?, de lo que puede llegar a diagnosticar y a veces ya te anticipas a lo que vas a andar buscando cuando hagas la endoscopía. Este estudio danés es muy interesante porque ve la relación con desarrollo de carcinoides y se ve que la anemia perniciosa, por ejemplo, es algo bastante infrecuente, 1,3% en esta serie de muchísimos pacientes y solamente se veían adenocarcinomas cuando había asociación con metaplasia intestinal, un poco lo que yo les decía, que tienen que ser Olga 3,4 para que realmente tengan algún impacto y todos estaban asociados con infección por Helicobacter pylori. Así que el mensaje es, si diagnostican una gastritis autoinmune, erradicar el Helicobacter pylori y basar el seguimiento endoscópico en función del Olga que tiene el paciente. En ese sentido no hay que hacer gran diferencia. Y lo más habitual es tener estos carcinoides gástricos tipo 1, que son casi el 80% de los casos, son mucho más comunes en mujeres y son de muy buena sobrevida. Así que en general estos pacientes uno no tiene una sensación de que uno hace mala medicina o que llega tarde. Al revés, yo le diría que estamos diagnosticando precozmente por alto índice de sospecha, porque hacen anemias microcíticas. Rara vez llegamos a generar pacientes con anemias megaloblásticas o derechamente anemias perniciosas. Se suplementan y se vigilan endoscópicamente, así que el pronóstico de ellos es un pronóstico muy bueno, excelente en esta serie ya posterior a la que habíamos hecho inicialmente, ya en base a 921 pacientes con biopsias gástricas según protocolo Sydney, vimos que en esta revisión, que ya es del año siguiente a la primera revisión, estábamos más entrenados, teníamos mayor índice de sospecha y vimos que la prevalencia de gastritis autoinmune llegaba hasta el 8,8%. Es impresionante, la edad promedio era 58 años y prácticamente duplicamos o triplicamos nuestra capacidad diagnóstica versus lo que habíamos visto el primer año. Estamos hablando de la misma población, así que es algo que uno puede mejorar en el tiempo. Y los Olga 3,4 eran mayores en gastritis autoinmune que con gastropatía no autoinmune. Y, y entonces ya con esta experiencia empezamos a ver que había prevalencia de otras cosas como pólipos gástricos en la gastritis autoinmune y que 4 de esos pólipos eran tumores neuroendocrinos. Entonces empezamos a diagnosticar ya las complicaciones que era la presencia de tumores neuroendocrinos. Ven ustedes la sintomatología, cuando hicimos los casos y controles basados ya en los casos que estábamos diagnosticando, vimos que la dispepsia era mucho más frecuente en los controles que en los casos. Es decir, estos casos ya vienen referidos a endoscopía y aún así son más oligosintomáticos o asintomáticos que la población general que llega a hacerse endoscopía. Y lo otro que es importante es que tienen los casos mucho menos distensión abdominal. Así que em, el índice de sospecha tiene que ser en base a sus factores de riesgo, a sexo, a otras enfermedades autoinmunes, vitiligo, etcétera. Y lo otro que es importante, miren ustedes cómo hay una diferencia sustancial entre los casos que tenían 50% de hipotiroidismo versus el 20% que vemos en el grupo control. Vean ustedes, los tumores neuroendocrinos llega hasta el 13% en los casos y ninguno en los controles. Y enfermedad celíaca afecta a un 6%. La literatura dice que hasta un 7% puede haber de coexistencia. Así que una de las cosas que también me gustaría entregarles como mensaje es que los pacientes que lleguen por estudio de diarrea crónica o de anemia microcítica de patrón ferroprivo,
eh, mi recomendación, y es lo que recomienda también la ASGE, es que estos pacientes se biopsien por protocolo Sidney el estómago y además el duodeno, porque la coexistencia de un paciente con enfermedad celíaca y que tenga gastritis autoinmune o al revés es bastante importante. No les digo que es súper frecuente, pero cambia mucho el manejo, porque en un caso tienes que suplementar vitamina y vigilancia endoscópica y en el otro tienes que hacer una dieta libre de gluten. La gastritis autoinmune tiene un montón de manifestaciones cutáneas. eh, este estudio lo hicimos con un grupo interdisciplinario donde incluimos a un equipo de dermatólogos y la verdad es que el estudio fue espectacular porque vimos un montón de lesiones que no estábamos nosotros ni siquiera sospechando y que tenían alteraciones profundas a nivel de fanerios, caída de pelo, pero también algunas lesiones cutáneas propias que son súper relevantes. Dentro de estas, vitiligo, lenguas geográficas, papilas hipertróficas, lengua fisurada, vitiligo pericular, líquen plano pilaris, alteraciones ungueales, etcétera. Y una de las cosas que son interesantes también son la presencia de vitiligo, por ejemplo, en ciertas zonas perianales, por ejemplo, y entonces cuando uno hace una colonoscopía y tiene alguna lesión sospechosa, lo que sucede es que cuando uno va a hacer la endoscopía debería estar como muy atento a la posibilidad de que tenga además una gastritis autoinmune. El tratamiento es básicamente la suplementación de vitamina B12, el diagnóstico de patologías autoinmunes que pueden requerir un tratamiento, así que derivación a endocrinólogo es algo súper importante, detección y tratamiento de la infección por Helicobacter pylori para poder reducir el riesgo de cáncer gástrico, del adenocarcinoma, estar atento a los carcinoides que suelen ser de tipo 1 y que requieren vigilancia y control a través de resecciones endoscópicas, y no voy a entrar en detalle respecto a tratamientos de tumores neuroendocrinos, porque eso ya es un tema aparte, pero existen nuevos tratamientos, sobre todo para los que tienen recurrencia, que es el netacepide, que es un antagonista del receptor de gastrina, que va a reducir tamaño y número de los tumores y muchas veces genera mejor espaciamiento también de los seguimientos endoscópicos. El seguimiento se sugiere una EDA cada 3 años porque ya serían pacientes de riesgo bajo los criterios, por ejemplo, de las guías británicas y de las guías europeas. Pero va a depender un poco también del caso a caso, dependiendo de si del Olga, ¿no es cierto? Puede que tenga un Olga más bajo y quizás requiera un seguimiento no tan intenso. Vamos a dejar la presentación hasta acá. Acá les dejo mi correo electrónico y los dejo obviamente cordialmente invitados al próximo año a el Congreso Panamericano que se va a hacer en Lima, Perú. Nuestro SPED 2025 va a tener lugar en la ciudad de Lima del 28 al 31 de agosto, así que espero que tengamos una gran presencia, así como tuvimos en el Congreso SPED pasado en Santiago de Chile. Así que un abrazo a la distancia y muchas gracias por la atención.